Ricardo Robles, consultor en crisis y liderazgo, está con nosotros para entender un poco más de lo que hizo bien o de lo que no hizo nada bien el propio TEC. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, yo creo que a unos días de pasado ya el sismo podemos hacer un análisis un poquito más reflexivo de quiénes actuaron bien, quiénes actuaron mal en torno de esta crisis. ¿No? Hay muchos actores que podemos analizar, pero efectivamente un caso interesante es precisamente el TEC de Monterrey, que yo creo que fue uno de los que particularmente significó por no haber manejado bien la crisis, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los errores que cometió el TEC de Monterrey? Primero, desde el principio actuó como si pareciera culpable, ¿no? Cerró las puertas del TEC, no permitió que entraran voluntarios, se dieron prisa como por tratar de levantar los escombros, como que parecía una necesidad urgente de tratar de tapar el problema o de arreglarlo, cuando bueno, aquí ya hemos comentado en algún momento que es fundamental de entrada cuando hay un tema de crisis, pues lo primero donde hay víctimas mortales pues es lamentar las víctimas de la crisis, ¿no? En este caso pues no ocurrió. Aquí estamos viendo justamente una gráfica donde vemos que pues el pico de la crisis fue justamente cuando se confirmó la muerte de estos 5 estudiantes y en ese momento el TEC de Monterrey tuvo que haber atendido justamente pues lo significativo del tema, que era que había estudiantes que habían fallecido. Después de eso ya el tema, pues hubo muchos actores, hubo muchos temas, entonces el foco en el TEC de Monterrey bajó significativamente y tuvo algún pico cuando se habló del tema del peritaje y cuando se habló que también fue un problema porque el peritaje lo terminaron pidiendo los alumnos y el mismo TEC de Monterrey nunca salió a hablar de este tema del peritaje. El otro tema de cuando estuvieron ocultando también la información, de hecho hasta el día de hoy no sabemos todavía quién fue la empresa que construyó el puente, según esto pues eso se dará a conocer una vez que termine el peritaje. Y bueno, en fin, después también los padres de familia dieron a conocer, y algunos alumnos, que el puente ya estaba dañado desde el sismo anterior, que se le habían advertido a las autoridades y no habían hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, no hubo un posicionamiento claro del TEC de Monterrey, no puso primero a las víctimas y esos son algunos de los elementos claramente donde hubo errores por parte de la universidad. Claro. Pero tú como especialista, ¿qué lectura le das? Tal vez las autoridades de este campus del Tecnológico de Monterrey pues se vieron lentas en salir a anunciar lo que había pasado, a lamentar, como tú dices, las pérdidas de estudiantes por tratar de cuidar la imagen de la institución. Sí, no estaban preparados, eso es lo claro, ¿no? En el tema y una empresa, una universidad del tamaño del Tecnológico de Monterrey, pues debe estar preparado, debe tener un protocolo de prevención de crisis en estos casos, debe tener un atlas de riesgo donde se debe haber identificado que había un puente que tenía un riesgo que debieron de haber clausurado y debieron de haber reparado en el momento. Entonces les tronó el problema, ¿no? Les sorprendió. Y bueno, al haber víctimas mortales claramente no supieron cómo actuar y pensaron que lo mejor era pues un poco tratar de cerrar las puertas y arreglarlo internamente, cuando el tema del sismo iba mucho más allá del TEC de Monterrey, ¿no? De hecho, me gustaría, si me permiten, también hacer un poco análisis comparativo de algunos errores que cometieron a diferentes actores contra otros que actuaron, de hecho, bastante bien, ¿no? Por ejemplo, algunos de los reprobados, ¿no? En este manejo de crisis, bueno, yo creo que uno de los más significativos fue sin duda Graco Ramírez en Morelos, con el tema recordarán, de que estuvieron deteniendo la ayuda que llegaba hacia los damnificados, hacia los afectados, para etiquetarla con etiquetas del gobierno del estado y controlar un poco la distribución. La gente se dio cuenta, lo denunció, terminó entrando la gente a las bodegas y sacar todo lo que había. Entonces, bueno, claramente hay Graco. El DIF nacional cometió algunos errores también de este tipo, de concentrar la ayuda de la gente, de etiquetarla como como ayuda que fuera del DIF. Muchos políticos cometieron errores. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, se presentó en uno de los lugares donde fue abucheado, fue hasta sapeado el secretario del Interior. Claramente ahí no hubo un protocolo, no se cuidó bien a dónde iba a ir, cómo estaba el clima en ese momento ahí, si era oportuno o no que estuviera el secretario. Bueno, el delegado de Xochimilco, que lo corrieron a botellazos prácticamente también los ciudadanos, ahí bastante molestos. La Marina también cometió ahí algunos errores. Con el Repsamen. Con el tema de Repsamen, ¿no? Donde hubo en el manejo de crisis 2 voceros en simultáneo diciendo cosas diferentes, ¿no? De la propia Marina. Ya alguna vez también hemos hablado aquí
de la importancia de cuando hay un tema de crisis haya una sola vocería, ¿no? Bueno, tenemos otros ejemplos. El mismo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que si bien actuó, siempre pareció como actuar a la sombra del presidente, no se le vio como asumiendo el liderazgo total de la crisis en la Ciudad de México, ¿no? Y eso fue un tema también. El propio presidente cometió ahí un error también cuando trató de involucrar a los reporteros, ustedes recordarán en el tema de la ayuda, de que ayudaran a levantar cajas y demás, y no encontró como mucho eco con los reporteros y se le vio un poco como hasta jugando con los reporteros, pues en un momento donde no estamos para jugar, ¿no? Estamos en una situación de crisis. Fue también ahí un pequeño error. Y bueno, pues obviamente el colegio Repsamen, como ya todos sabemos, la directora cuidando primero sus pertenencias y pidiendo que se pagara la colegiatura cuando pues había todo un desastre ahí que había que atender. Las propias autoridades de la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum, que tiene una responsabilidad pues al no haber prevenido lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Ricardo, en este sentido, con todos esos personajes que estás mencionando, ¿quién crees que haya sido la víctima política por no haber seguido el cuadernillo de crisis que se sigue en este tipo de casos y que cualquier asesor le puede haber dicho a estos funcionarios? ¿Quién crees? Del 1 al 3. Fíjate que déjame contestarlo de esta manera. Yo creo que hay un antes y un después del sismo y los principales marginados fueron en general la clase política. O sea, yo creo que así como vimos por una parte, y ahorita pondré algunos ejemplos también, de empresas que salieron a hacer cosas muy interesantes en el marco del manejo de la crisis, de la sociedad civil que salió, se organizó muy rápido hoy a través de las redes sociales, de los grupos en WhatsApp, por ejemplo, para ayudar a la gente. Sí, la sociedad gana el primer lugar de ese es el gran pero concentrémonos de estos tres porque el tiempo se nos termina. Danos 3 nombres de los cuales salieron de verdad muy mal. Mira, yo creo que de entrada se mueve el panorama político rumbo al 2018. Sí. Clarísimo. Entonces, por ejemplo, yo creo que Aurelio Nuño estuvo presente y lo pudo aprovechar bien, al contrario a lo que estamos diciendo él. Ajá. El secretario de Salud debió haber estado ahí y no se apareció. Yo creo que él es un marginado de estos 3 que mencionas. Muy bien. El jefe de gobierno y yo creo que el propio presidente por este tipo de errores que si bien son detalles, van en un acumulado de una reputación que se ha ido construyendo en negativo, ¿no? Y Ricardo, pero también hay personajes, empresas, igual evidentemente la sociedad civil que se movilizó muy rápido, que aprobaron este examen de cómo reaccionar frente a esta crisis del sismo. Sin duda, hay muchos ejemplos bastante significativos y hasta que entusiasman, ¿no? Sin duda, yo creo que las grandes empresas reaccionaron en lo general muy bien. Hubo casos como por ejemplo Google, Facebook donando $1 millón cada uno y proviendo de tecnología para ayudar al tema también del manejo de la crisis, del rescate de personas, etcétera. Uber y Cabify, por ejemplo, Cabify venía de un manejo inadecuado en el tema de Puebla, pero en este momento, en esta ocasión lo hizo muy bien, dio servicios gratuitos para voluntarios, para quienes llevaban ayuda, entonces ahí lo hizo bastante bien. Por ejemplo, Devlin, que estuvo regalando lentes a quienes habían perdido en el desastre. Aldesa, por ejemplo, la empresa esta constructora que ha sido muy criticada por el tema del Paso Express, pues hoy mandó cuadrillas de trabajadores, algunas de ellas rescataron vidas, se habla de por lo menos 4 personas que las cuadrillas de estos trabajadores rescataron, sí están trabajando además en el tema de la construcción. Grupo Bimbo que puso toda su infraestructura, los autobuses en todo el país para distribuir también víveres. ADO que también regaló transporte gratuito para las zonas afectadas a los voluntarios que quisieran ir. Las empresas de telefonía celular que liberaron el costo de los mensajes de texto y de las llamadas en las zonas afectadas para que cualquier emergencia se pudiera haber comunicación. En fin, hay una gran cantidad de empresas, restaurantes que pusieron comedores comunitarios gratuitos también para los afectados, ¿no? Yo creo que políticos definitivamente no. Lo que sí podríamos decir a lo mejor, sin duda, la Cruz Roja Mexicana, los grupos de protección civil, por supuesto la Marina, el Ejército, ¿no? En general, que en este tipo de casos siempre sacan la casta, ¿no? Y yo creo que quienes más gana es la sociedad civil, hoy organizada, participando voluntariamente, que eso fue algo histórico, ¿no? Sí, la tiene medalla de oro la sociedad civil organizada. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a ustedes. Que estés bien. Muy bien. Pues ahí lo tenemos. Vamos a una pausa. Sí, regresamos con más. Quédese con el cartón. El cartón del día.